Ya, listo. Ok, vamos a empezar con una oración. No, oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por este día de tu gracia. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la sabiduría que nos das para entender tu palabra. Danos más sabiduría para que entendamos mejor lo que tienes que decirnos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Bienvenidos a esta tercera lección de este curso Identificación Espiritual 2. Y la primera pregunta para nosotros es, ¿por qué es importante para ti ese principio bíblico que está aquí? La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Probablemente ha escuchado eso muchas veces durante su tiempo en Academia de Cristo. ¿Por qué es importante para ti ese principio bíblico? José David. Sí, pastor. Sí, porque al principio la Biblia se interpreta a sí misma, es importante para ti. Para mí es realmente importante leer e interpretar la Biblia, ¿no es cierto? Tenemos que leerlo, analizarlo y repetir 2 o 3 veces para encontrar realmente qué es lo que quiere decir. Porque si yo no grabo todo ello, no tengo conciencia de lo que estoy leyendo, voy a interpretarlo mal y darlo a conocer y darle a conocer a otra persona lo que no es. En cambio, si busco otro artículo concerniente a ella, entonces voy a encontrar la verdad de la Biblia, porque realmente de ello no podemos salir, porque todo es real, concreto, para todo, con amor y con cariño y bendición, pastor. Gracias. Bien, muchas gracias. Lo que estoy escuchando es el esfuerzo de repetir, leer otra vez la escritura que no entiende bien, requiere un poco de trabajo. Gracias. Arturo, adelante, Arturo. Sí, creo que es bien importante que la Biblia se interprete a sí misma, debido a que muchas veces las respuestas las queremos dar en respuesta de hombre, respuesta en la que es definida al criterio de una persona, ¿no? Por lo que cree o considera, pero no es la respuesta realmente que la palabra de Dios da. Entonces, esta parte es muy importante porque podemos caer en una simulación o en un aspecto no real, sino eh, como figurado y de acuerdo a la persona que lo interpreta, y no es lo correcto. Ujú. Por nuestra naturaleza pecaminosa, por el ambiente en que estamos, es muy fácil dar respuestas incorrectas. Así que queremos usar la Biblia para entender la Biblia. Muy bien. A Luis Pello. Sí, principalmente también recuerdo a haber leído de Martín Lutero que él escuchaba muchas voces en su conciencia acerca de las verdades o de su comportamiento, o del pecado. Pero Ujú. cuando él descubrió en las escrituras este principio de que la Biblia se podía interpretar a sí mismo, es decir, que unos versículos o unos pasajes difíciles se podían interpretar con algunos otros versículos más fáciles de entender. Eh, él, y lo que sucede es que se callan las demás voces y solamente queda la voz de Dios. Creo que ese es algo muy importante Ujú. para ejercitar este principio bíblico. Sí, muchas gracias. A muchas voces en el mundo queremos escuchar la voz de Cristo. Bien. Rodrigo, adelante. Sí, buenas noches. Yo digo que es importante entender que la Biblia se interpreta a sí misma
para no caer en el peligro de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y de tanto pseudo pastor, tanto pseudo profeta que hay, que salen con unas palabras, unas doctrinas que no van de acuerdo a la palabra. La idea es pedirle mucha discernimiento, mucha revelación al Espíritu Santo para que siempre que leamos o participemos activamente con alguien de la palabra, sea Él quien nos oriente, quien nos guíe, para que no caigamos en esas trampas y entendamos la interpretación de la misma palabra, de la misma Biblia, tal y como está escrita, en cualquiera de las denominaciones que hay, bien sea Reina Valera, en la Nueva Biblia Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia Popular. Hay muchas traducciones que son fiables y es hasta bueno uno tener varias traducciones para tener puntos de comparación en el aspecto literario, pues, no en la interpretación. Cuando uno lee algo en varias versiones, se convence más a sí mismo de que sí es verdad lo que está diciendo Dios en su santa palabra. Gracias, Rodrigo. Veo a Yadira, pero creo que es otra persona, pero no sé quién es. Lo siento. Pastor, yo también quisiera opinar, como dice el hermano, ¿no? Para no caer en falsas doctrinas, porque he tenido la oportunidad de estar indagando, conversando con mormones y de otra religión, ¿no? Y en realidad, pues, lo que hablan es completamente diferente a lo que estamos estudiando, ¿no? Y hay que escudriñar la Biblia cuantas veces que sea posible para poder entenderlo y poder explicar a las personas también que están con esa falsa doctrina, ¿no? Gracias. Gracias, Ada. Ahora, Yadira. Sí, qué pena, sino que me conecté en ese teléfono. Javier Ah. Rivas, soy yo, pastor. Javier Rivas, sí. Adelante, Javier. Sí, mirando pues que la Biblia se interpreta a sí misma, o sea, como se nos ha enseñado que la Biblia es la norma que rige todas las normas. Es decir, que nuestras emociones y pensamientos, o sea, no debemos regir la Biblia a nuestras, o acomodarla más bien a nuestras emociones y pensamientos, sino más bien nosotros acomodarnos a lo que está establecido en la palabra, ¿sí? Es de allí que muchas personas toman ciertos porciones o ciertos textos bíblicos y desde allí hacen una doctrina, ¿sí? O tienen una experiencia, un sueño o algo, y eso lo vuelven pues como una doctrina, buscan de pronto un solo texto bíblico y creo que según lo que se nos ha enseñado, hemos aprendido es tomar toda la Biblia, ¿no? O sea, ¿qué nos dice toda la Sagrada Escritura acerca de eso? Sí, o sea, nosotros regirnos a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras y no más bien regirla a ella a que se acomode a nosotros, ¿sí? Y por ende, las respuestas están en la misma Biblia porque pues Dios no se equivoca, ¿sí? Dios no dejó cabo suelto, no deja nada por fuera. Dios todo lo que quería mostrarnos y enseñarnos a nosotros lo dejó establecido en las Sagradas Escrituras. Y creo que el apóstol Pedro dice que ella no es de interpretación personal, ¿sí? O sea, no es que el uno la interpreta a su manera, el otro la interpreta a su manera y el otro, y entonces así hacemos muchas doctrinas, pues, ¿ya? Pero pues la idea es que nosotros nos regamos pues, por la palabra de Dios. Gracias, Javier. Y Arturo, una persona más. Sí, pastor, es una realidad que la Biblia se interpreta a sí misma, pero cuando estamos en un momento dado ante una situación en la que se nos plantea con las personas con las cuales establecemos comunicación respecto a la Biblia, ¿qué podemos hacer o cómo podemos lograr que eso que nosotros queremos responder lo encontremos en la Biblia? ¿Hay alguna manera
que nos indique hacia qué versículo, a qué parte nos está contestando lo que queremos, esa parte es la que yo quisiera conocer. ¿Sí? Y eso, a propósito de este curso, y vamos a practicarlo en esta lección, de hecho, al final. Vamos a ver un versículo, vamos a ver cómo los testigos de Jehová lo interpretan mal y vamos a ver cómo podemos usar el contexto, la misma Biblia, para responder. Ujú. Gracias, pastor. Gracias. Y Julio, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Gracias, pastor. Yo quería plantear que es fundamental este concepto de que, ¿por qué es fundamental? Porque es normal ahora escuchar eh, pastores o predicadores que dicen, el Señor me reveló en este versículo y sacan algo totalmente fuera de contexto. Ujú, Entonces, es decir, es fundamental, por eso entender esto que la Biblia se interpreta a sí mismo, la Biblia se explica a sí mismo y ujú, no hay una revelación personalizada a alguien que es totalmente fuera de contexto, pastor. ujú. Gracias. Muchas gracias, Julio. Sí, de hecho tenemos una palabra de en esto creemos, un párrafo aquí que vamos a leer que habla acerca de la interpretación bíblica, acerca de cómo entendemos y usamos las escrituras. Pido un voluntario para leer estas dos diapositivas. ¿Quién quiere leer? Yo la leo, pastor. Arturo, adelante. Sí, dice una palabra de en esto creemos. 10. Creemos y aceptamos la escritura en sus propios términos, aceptando como historia real lo que ella presenta como historia y reconociendo lenguaje figurado donde es evidente. Creemos que la escritura debe interpretar a la escritura, los pasajes claros iluminando aquellos que son entendidos con menos facilidad. Creemos que ninguna autoridad, sea la razón del hombre, la ciencia o la erudición, puede establecer juicios sobre la escritura. La erudición sana investigará fielmente el significado verdadero de la escritura sin pretender hacer juicio sobre ella. Muchas gracias, Arturo. Ahora quiero dejar que respondan según estas preguntas aquí que tenemos. Cosas que te llaman la atención sobre ese párrafo. Esto me parece importante. Cosas que dudas, no sé si lo entiendo bien. O ideas relacionadas que tienes. ¿Podemos seguir hablando de esto? Otra vez voy a mostrarles los párrafos. ¿Qué quieren decir? Esto me parece importante. ¿Podemos hablar más acerca de esto? O no sé si lo entiendo bien. Arturo. Sí, sí, pastor, hay algunas partes de la Biblia en donde en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? En el que se decía, y hay un ejemplo concreto que usted dio, cuando llegó el Espíritu Santo y tocó a los apóstoles y los llenó de su espíritu y todo, sabemos bien que esos son hechos únicos, porque pues definitivamente el Espíritu Santo en este momento de nuestra vida, pues no va a bajar en lenguas de fuego, ni va a haber viento, ni nada, ¿no? Creo que esa parte es la que nosotros debemos de considerar como un solo hecho. Eh, Aquí también otra parte que me llama la atención cuando dice el lenguaje figurado, ¿no? Sabemos que muchos símbolos, por ejemplo en Apocalipsis o en otras partes de la Biblia, no los podemos tomar así tan concretamente como se muestra, ¿no? Sino en forma figurada. Entonces yo creo que ese estudio es importante para realmente entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Muchas veces no es tan textual como lo estamos leyendo, ¿no? Sino que debe ser interpretada no magistralmente, sino de forma ministerial, ¿no? Y para ello, como decía hace rato una hermana, pues habrá que estudiar la palabra de Dios en gran extensión para poder entender en qué momento está Dios diciéndonos algo que debemos hacer
o que nada más fue un solo hecho. Así yo lo veo, pastor. Así que hay historia real, pero también en la Biblia hay lenguaje figurado. Por ejemplo, algunas de las parábolas de Cristo cuando está hablando. El reino de Dios es como un granjero, es como esto, lenguaje figurado. Gracias, Javier Rivas. Sí, mi pastor. Yo quería hacer pues como una pregunta, pues hablando del tema del lenguaje que se utiliza dentro de la Sagrada Escritura, ¿no? Y, y o sea, mirar que, o sea, hay que leer, tratar al máximo, ¿no? De uno leerse toda la Biblia, o sea, para poder entender, porque en ocasiones en el Nuevo Testamento se refiere a muchas cosas que, o sea, confirma muchas cosas del Antiguo Testamento. Obviamente nosotros sabemos eso, sino que quiero hacer énfasis o sea, me pregunto yo el por qué algunas denominaciones hablan lenguas y uno no entiende, o sea, no entiende. Entonces, cuando yo hice la pregunta, me dijeron que, de hecho, en el tema de la investigación, me dijeron que es un lenguaje que solo la persona que está hablando, digamos así, se comunica con Dios, ¿sí? Pero que el enemigo no lo entiende. O sea, fue la respuesta pues, que me dieron. O sea, es la comunicación que tiene la persona que está hablando, que solo entiende Dios y que son cosas que le va a dirigir a Dios. Sí, pero entonces, cuando nos vamos allá al libro de Hechos, el capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, pues, sobre los apóstoles, dice que hablaron todos en lenguas, pero no eran lenguas por allá, sino que eran lenguas humanas, lenguas terrenales, porque incluso más adelante dice que ellos los oían hablar en su propia lengua nativa, unos medos, otros pardos, otros, sí, de Capadocia, sí, o sea que las lenguas que hablaban ellos eran lenguas humanas, no eran lenguas por allá celestiales, porque incluso decían, los oímos cómo glorifican a Dios en nuestra propia lengua, ¿sí? Entonces yo creo que, pues no sé, de hecho eso está dentro de la investigación, ¿no? Para el proyecto. Eh, Excelente. no sé, o sea, de pronto, ¿cuál es el enfoque que le dan algunas denominaciones a ese tema de hablar en lengua? Y casualmente tú lo escuchas, ¿no? Lo hablo y Dios me perdone. No es por criticar, sino por buscando la manera de buscar respuestas, ¿sí? Que sirvan de edificación. O sea, dicen 3, 4, 5 o 6 palabras y quizás como el que está ahí no entiende y dice, no, pues este es el ungido o este es el superdotado, este y lo otro, pero quizás ni ellos mismos están entendiendo, ¿no? Entonces, de hecho, pues estoy tratando de buscar respuestas para dar respuesta, digamos, a esas inquietudes que se encuentra uno. Sí, y creo que usted aplicó este principio aquí, los pasajes claros, iluminando a aquellos que son entendidos con menos facilidad. Así que usted, pensando en las lenguas que hablan algunas iglesias y eso, usted fue a la Biblia, vio una parte clara. Ellos están hablando lenguas entendibles del mundo, de otros países, de otros pueblos, y usó eso para entender las partes menos claras. Usted lo hizo muy bien. Y en la próxima semana vamos a estar hablando acerca de los recursos que usted puede usar, como la Biblia popular, entre otros, para entender mejor la Biblia también. Muchas ayudas. Pastor, Pero hoy estamos hablando acerca de usar la Biblia misma, como usted y yo lo hizo, para entender otras partes. José David. pastor, realmente yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? De que es que algunas iglesias tararean, se inventan, que ni ellos mismos entienden, solamente me dicen a mí, solamente Dios sabe lo que estoy diciendo. Así, ¿por qué no habla? Pues que entendamos todo, por un lado. Por el otro lado, lo que están diciendo es verdad. Si usted viene, habla inglés a mi tierra de Reyes, que se habla el arabeo y otros dialectos que son lenguas, y usted habla en inglés, nadie le va a entender. Y dice la Biblia que tiene que tener su intérprete a su lengua del lugar donde se encuentra. Si no, nadie va a entender y vamos a seguir
mala información. Como tenemos la Biblia, tenemos que interpretar 2, 3 y analizarlo. Hay otras iglesias que estamos en el trino, no creen en el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en Hechos se basan algunas iglesias en Hechos 38. No, solamente dicen que cuando Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Nada más utilizan algunas iglesias y no olviden en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Para ellos no existe el Dios Trino. ¿Ve? O sea que tenemos que seguir leyendo, analizándolo y no arraigarse en lo que ha leído, simplemente sacando conclusiones humanas. Es un error. Tenemos que analizar y hablar sobre la palabra de Dios con verdad y veracidad. Gracias, pastor. Muchas gracias, José. Sí, muy bien. Vamos a avanzar ahora. Para entender la Biblia, necesitamos entender que hay diferentes géneros de literatura dentro de la Biblia. Y vamos a ver qué quiere decir eso con estos párrafos aquí. Este viene de un libro que ofrecemos en academiacristo.com. Este es como una parte de un libro digital llamado Interpretación de la Biblia, cómo interpretamos la Biblia, porque es un tema muy grande. No vamos a poder hablar acerca de todos los temas en un solo curso, porque solo tenemos 8 horas o 10 horas juntos, así que tenemos poco tiempo, pero si quieren investigar más y más, ustedes pueden leer este libro o partes de este libro, y por eso vamos a hacerlo un poco aquí para ver cómo es. Un voluntario para leer como, no sé, 5 párrafos aquí. Yo, pastor. Amén. Perdón. Julio, adelante. Gracias, pastor. Los géneros. Además de un estudio cuidadoso del significado de las palabras individuales y de la sintaxis, el intérprete también debe identificar la clase de literatura en que se encuentra un pasaje bíblico, porque esto también influye frecuentemente en el significado individual de las palabras, lo mismo que al leer cualquier otra pieza literaria. Tampoco en la Biblia puede ser leída la poesía como si fuera narrativa y viceversa. El término empleado actualmente para referirse al tipo de literatura que uno está leyendo es el de género. Algunos géneros literarios claramente identificados en la escritura son apocalíptico, poético, epistolar, narrativo y enseñanza profética. Hay un poco más, pero podemos pedir otro voluntario también. Tenemos un párrafo sobre cada género de literatura aquí. ¿Quién quiere leer sobre el apocalíptico? Yo lo leo, pastor. Arturo, adelante. Los géneros. El apocalíptico se caracteriza por las imágenes fantásticas. En el Apocalipsis, por ejemplo, Jesús puede ser descrito como una persona portadora de una espada de 2 filos que sale de su boca. 1:16. Como un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. 5:6. O como un jinete sobre un caballo blanco. 19:11. El intérprete del Apocalipsis mal interpretará gran parte del libro si no tiene en mente el tipo de literatura que lee. Gracias. Sigue con poesía, por favor. La poesía hebrea se caracteriza por diversas clases de paralelismo. Las epístolas en el Nuevo Testamento tienen un formato básico, con algunas omisiones: introducción, manifestación de gratitud, cuerpo, saludos y conclusión. Es esencial para el intérprete estar enterado de tales estructuras en esas porciones de la Biblia. La narrativa es la declaración de datos históricos,
Puede tomar forma de ley, de historia o de biografía, pero en cada caso se le está dando al lector un informe de cosas como lo que ocurrió, en qué momento, quién estuvo involucrado, dónde y por qué. Uno más. La enseñanza profética es la declaración y explicación de verdades espirituales, doctrinas. Los profetas, apóstoles y evangelistas declaran la voluntad de Dios, la explican y la aplican. Declaran el juicio de Dios sobre el pecador, lo mismo que la gracia amorosa de Dios, como se ve en la realización de su plan de salvación. Declaran el cuidado providencial que tiene Dios por el mundo y especialmente para sus amados hijos. Invitan y exhortan a la gente a abrazar esta gracia de Dios y persistir en ella por la fe. Muchas gracias, Arturo. Estamos hablando acerca de los géneros. Aquí tenemos algunos ejemplos: profético, narrativa, tenemos poesía y en esta lista tenemos apocalíptico y también la descripción de qué es un género cuando estamos hablando acerca de la literatura, acerca de la Biblia, acerca de las cosas que leemos. ¿Cuáles son sus preguntas? Tenemos mucha información aquí. Arturo. Pastor, por ejemplo, en el caso de los cantares, el cantar de los cantares y quizá proverbios o hasta salmos, pues podría decirse que es poético, ¿no, pastor? Ahí creo que sería hasta cierto punto fácil identificar el tipo de literatura, ¿no? Sí, de hecho, usted está empezando nuestra actividad. Hagamos una lista de las partes de la Biblia junto con sus respectivos géneros literarios, así que como cantar, cantares, am, puede ser poesía, sí, poesía. También, no todo, esta parte no mencionó todos los tipos de géneros de literatura de que hay. También hay sabiduría, como pensamos en los proverbios, sabiduría, y a veces pues, usan o clasifican cantar de los cantares como sabiduría, literatura de sabiduría. Así que, sí, poesía, sabiduría. Ujú. ¿Alguien más? ¿Una pregunta o quieren agregar una parte a esta lista de partes de la Biblia? Puedo preguntar algo. Sí, adelante, Rodrigo. Oh, no le escuchamos su micrófono, Rodrigo. Recuerde que no me hable. Aquí, no me hable, no me escucha. ¿Sí ¿Le me escucha? escucha? Sí, le escuchamos. Ujú. En los primeros 5 de la Biblia, de 5 libros de la Biblia, donde se hablan de tantas historias y tantas cosas, esos libros, ¿cómo Ujú. se denomina? Histórico. Sí, histórico, narrativa. Histórico narrativo. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Cinco libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Sí, histórica, narrativa. Ujú. Buena pregunta. ¿Alguien más? A veces podemos encontrar tipos de literatura dentro de otros libros. Por ejemplo, Mateo
los evangelios es narrativa, es historia. Pero dentro de eso tenemos las parábolas. Y las parábolas es otro género de literatura. También tenemos canciones dentro de algunos de los libros y se mezclan. Arturo. Pastor, dentro de las parábolas, ¿podríamos considerar este género de la doctrina? Porque de hecho es una doctrina la que se está generando ahí por parte de Jesucristo, en el caso de las parábolas. Ujú. Sí, y de hecho cada uno de estos géneros está dándonos doctrina, pero en una forma se comunica de una manera un poco diferente. Por ejemplo, yo puedo cantarles una canción y contiene doctrina. Qué bien, yo puedo predicarles un sermón y lleva doctrina. Yo puedo escribir una poesía sobre Dios y contiene doctrina. Así que todos estos géneros tienen la doctrina. Ujú, ujú, Gracias, pastor. ujú. Luis Bello. Sí, estaba pensando o recordando también, siguiendo, ¿no? Del Pentateuco, luego el libro de Josué. eh, para nosotros podría ser un libro histórico, eh, aunque los judíos también lo refieren como parte de los profetas anteriores. Mm, Eh, entonces sería un libro también profético. mm. Sí, la mayoría de Josué es historia. Algunas partes donde Ujú. hay una profecía, hay una canción, hay otro tipo de literatura y Sí. podemos calificarlo así, pero para todo el libro yo tendría que investigar exactamente qué dicen otros grupos, pero para mí es historia, es narrativa. Histórico, sí, sí, está Ujú. bien. Para mí también. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Arturo. Pastor, en el caso, por ejemplo, de los profetas como Isaías, Jeremías, todo eso, el género sería profético o ¿cómo lo consideraríamos ahí? Sí, profético, aunque algunos de los libros empiecen con algunos capítulos de narrativa, historia, y luego tenemos algunos capítulos de profecía y luego un capítulo de historia. Así que sí, los consideramos libros proféticos, entendiendo que dentro del libro hay partes históricas, pues digamos, narrativa, contándonos acerca de tal profeta y el rey y la interacción, y luego tenemos algunos capítulos de profecía. Ujú, Gracias, pastor. ujú. Julio. Gracias. Eh, yo encuentro en Daniel historia, en el libro de Daniel es historia, pero también es profético. Es profético, pero tiene algo de apocalíptico, pastor. Amén. Amén, sí. De hecho, para estudiar Apocalipsis bien, hay que entender Daniel bien, porque Daniel tiene la primera mitad narrativa, luego profecía y luego una profecía llamada apocalíptico, porque usa imágenes y comparaciones muy llamativos como Apocalipsis. Y de hecho, Juan, Dios, el Espíritu Santo, usó muchas de las imágenes, las comparaciones de Daniel en su libro, en el último libro de Apocalipsis. Bien, vamos a poner esto en práctica, el contexto en la práctica. Leamos sobre lo que los testigos de Jehová creen acerca de los 144,000 personas mencionadas en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 7. ¿Cómo describen ellos esta crianza? Así que yo saqué estos dos párrafos de su sitio web, el sitio web de los testigos de Jehová. Así que aquí tenemos su doctrina que dicen ellos sobre los 144,000,
144,000 personas. ¿A quién quiere ver estas dos diapositivas para ver qué dicen los testigos de Jehová sobre este número? ¿Quién quiere leer? ¿Un voluntario? Gusto, Lo leo, leo. pastor. Adelante, hermano Luis. Sí, Luis, adelante. Sí, está bien, bien, ok, gracias. ¿Cuántos irán al cielo? La Biblia dice que 144,000 personas serán resucitadas para vivir en el cielo. Revelación 7:4. En una visión, el apóstol Juan pudo ver al Cordero Jesucristo resucitado de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Revelación 14, del 1 al 3. Juan 1:29, Primera de Pedro 1:19. El monte Sión representa la oposición elevada que Dios le ha dado tanto a Jesús como a los 144,000, que reinarán con él en el cielo. Salmo 2:6, Hebreos 12:22. Y uno más. ¿Ok? A los llamados y escogidos para reinar con Cristo en el reino de Dios, también se les conoce como el rebaño pequeño. Revelación 17:14, Lucas 12:32. Esto demuestra que los escogidos son pocos en comparación con la cantidad total de ovejas del rebaño de Cristo. Juan 10:16. Gracias. Arturo. Bueno, pastor, yo creo que eso que se está expresando en lo de los testigos de Jehová, sí, creo que testigos de Jehová, es algo que no procede, porque, por ejemplo, cuando Dios mencionó que se iba ya a estar a la diestra del Padre, dijo, yo me voy a preparar morada para todos. Y no dijo para 144,000, dijo para todos, porque hay suficiente lugar allá en donde yo voy. Entonces, yo creo que con esta parte, escuchando a los testigos, yo podría mencionarles eso, ¿no? Cristo dijo que era morada para todos. Nunca dijo, voy a llevarme a 144,000, sino morada para todos y todos los que creemos en Jesucristo. No Ok. sé si sea correcto, pastor. Ok, muchas gracias. Y ya estamos pensando en cómo podemos responder. Por ahora, pensemos en cómo describen. ¿Entendemos lo que están diciendo? ¿Qué dicen? Bueno, póngalo en sus propias palabras. ¿Qué están diciendo? Con sus propias palabras. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo describen ellos esta crianza? También pueden ponerlo en el chat. Javier, adelante. Julio Vargas. Pastor, yo lo veo así. Ese principio de los testigos niega el principio divino que dice que Dios, que Cristo vino a morir por todos y la salvación es un regalo gratuito. Si es un regalo gratuito, ¿por qué ese filtro tan exclusivo de 144,000? Yo creo que no tendría sentido. Entonces la muerte de Cristo con la salvación como un regalo inmerecido, gratuito para toda la humanidad, y solo 144,000 al final se van. O sea, yo creo que eso totalmente se cae, pastor.
Ok, sí, muchas gracias. Usted lo describe como un filtro. Solo 144,000 personas van a estar en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Ok, ok, ya entendemos lo que están diciendo. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 7, donde sacan ese número y vamos a leerlo en contexto. Yo quiero, mientras leemos esto, es 3 diapositivas, cómo nos ayuda el contexto a entender el número. Si queremos usar otras partes de la Biblia, usamos Juan 14, Jesús iba a ir al cielo para crear, construir morales para todo el mundo. Estamos pensando en el Evangelio. Buenos puntos, excelentes puntos. Ahora vamos a ver al centro de la conversación con este texto de Apocalipsis 7. ¿Entendido la actividad? ¿Todo está claro? Ok, pido un voluntario para leernos Apocalipsis 7. A ver, Adelante, Javier. Apocalipsis 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a su frente, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Nectalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Y de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Muchas gracias. Así que aquí tenemos el número famoso, 144,000. Ok, está en la Biblia. ¿Cómo lo vamos a entender usando el contexto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos ayuda aquí? Y pueden hacer preguntas porque sé que es un poco complicado con esta visión de Juan. Julio. Adelante, Julio. Su micrófono. No le escuchamos, Julio, todavía. Sí, pastor, disculpe. Lo que acabamos de leer es que los 144,000 de lo que la visión de Juan son 12,000 de cada tribu. De las 12 tribus sale 144,000. Pero también dice ahí que hay una multitud vestida de blanca que era incontable. O sea, no solo vio los 144,000,
sino hay miles de miles que eran imposible contar. Ujú. Sí, muy bien. Tenemos un número aquí, 144,000, y luego algunos versículos después tenemos esta frase. Después, dice, después de esto miré y he aquí una multitud, la cual nadie podía contar. Ah, así que es una pista de entender este número simbólicamente, simbolismo. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia aquí, la cual nadie podía contar. Una gran multitud está hablando acerca del mismo grupo. Bien. A ver, Luis Peo. Sí, pastor, yo justo le iba a decir eso, hablando que Apocalipsis no es un libro literario, o sea, no tenemos que buscarlo de forma literal, sino como de simbolismo. Y sí también les recuerda lo que veo ahí es la equidad en el amor de Dios de rescatar a todas las tribus, porque sabemos que hay 10 tribus que estaban perdidas, que solamente Dios tiene el registro, el conocimiento, y en su amor y en su misericordia vemos cómo Dios va a traer en partes iguales a todo su pueblo. Pero no, el número no representa literalmente lo que Dios va a hacer, sino algo simbólico. Ujú. Gracias. Necesitamos recordar el género que usted mencionó. Es apocalíptico. Eso quiere decir que tiene visiones. Es una visión y eso implica símbolos y imágenes y comparaciones. Ujú. Gracias. Arturo. Perdón, pastor, me surgen varias dudas. En el caso de la palabra de Dios dice que llegará el momento en el que unos serán arrebatados, otros se quedarán. Me pregunto, bueno, ¿cómo es si todos tenemos la bendición de poder ser salvos y de poder llegar al cielo, ¿no? Que tanto anhelamos y que sabemos que Jesucristo nos dio. ¿Por qué esa parte de que unos sí y otros no? Este, Eso me ha llamado mucho la atención y me gustaría saber en la Biblia en dónde puedo yo ver la respuesta de eso que estoy preguntando. Gracias, pastor. Sí, para el rapto, de hecho va a ser el tema de la próxima semana, lo siento, pero espere un poco, venga en la próxima semana y vamos a estudiar esos pasajes de cerca un poco más, especialmente, pues nosotros vamos a estudiar Apocalipsis 20, pero hay otras partes de la Biblia que hablan acerca de ese tema, pero vamos a empezar con eso en la próxima semana. Gracias, Arturo. pastor. No, no, ¿quién? Javier Rivas, adelante. Ok, Rodrigo. Sí, yo tengo una pregunta, Sí. inquietud. En el versículo 3 que dice que no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ujú, Ha sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y ujú, entonces dice, y oí el número de los sellados, ujú. 144. Esos son seres, personas especiales, son siervos, ¿o quiénes son esos? Aparte pues de la multitud que mientran en el versículo 9. Yo quiero saber eso. No, sí, está hablando, todo esto está hablando acerca del pueblo de Israel, pues el pueblo espiritual de Israel, y nosotros pertenecemos al pueblo espiritual de Israel, y el sello es como una comparación para ayudarnos a entender que Dios nos cuida y que nos conoce, Hola, buenas noches. y el número aquí que tenemos aquí es un número simbólico de 3 y 4 y podríamos tener un curso entero de 3 y 4 y los números de Apocalipsis que quiere decir la tierra y Dios y el 12 quiere decir nuestra relación con Dios y si multiplicamos eso eventualmente tenemos 144,000
Y eso quiere decir el número total de todos los creyentes, Dios los conoce, pero no es un número literal, es un número para enseñarnos. Porque, ¿y cómo sabemos eso? Porque en el versículo 9 vemos una gran multitud, la cual nadie podía contar, que es el mismo grupo que justo antes decía, este es un número, pero después dice, nadie puede contarlo. Pero es la evidencia que tenemos aquí en el contexto de entender que es un símbolo. ¿Eso tiene sentido, Rodrigo? Sí, sí, señor, muchas gracias. Arturo. Pastor, algo importante también que no sé si esté relacionado es cuando Dios le dice en una parte que van a ir a luchar contra el ejército, ¿no? Y hay una gran cantidad de hombres que están dispuestos a ir o que están preparados para ello, y Dios los va disminuyendo poco a poco, a un grado tal en que tengo entendido que son, no sé si los 144,000 los que afrentan la batalla. No la tengo muy claro, pero siento como que tiene cierta relación con lo que estamos platicando, Pastor. Gracias. Muchas gracias. Ok, si no hay más preguntas, podemos terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Hágase el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Pues, Amén. muchas Amén, gracias. pastor. Amén, hermano. Buenas noches. Dios le bendiga, pastor, hermano. Hasta el Dios día los protege y les jueves. bendiga. Sí, el jueves nos vemos. Feliz El noche. Ya, jueves nos que Dios los vemos. Feliz bendiga. noche, Dios les bendiga. bendiciones. Feliz noche, descansen en paz. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, bendiciones, pastor.